¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un video más a Debutados en Europa. El día de hoy el Crystal Palace ganó por fin su primer título en primera. El Manchester City no le pudo ganar. Con esto se confirma una temporada sin ningún título para el equipo de Guardiola, que nuevamente es un fracaso para ellos. Como era de esperarse, el Manchester City iba a dominar prácticamente todo el partido. Guardiola decidió meter a Kevin De Bruyne como medio centro para tratar de tener mejor organización desde ahí, pero la verdad es que le estaba costando un poco al inicio del partido, sobre todo crear oportunidades de tres cuartos de campo hacia adelante. Metió a Marmoush por detrás de Haaland, Savinho por derecha y Doku por izquierda. Dos extremos bien abiertos para tratar de crear mucha amplitud. Jugó con tres centrales, Guardiol, Rubén Díaz y Akanji por derecha. Me parece que era una alineación completamente ofensiva, pero la verdad es que el Crystal Palace al principio sufrió mucho, pero después fue mejorando poco a poco. Los primeros 20 minutos el Manchester City estaba agobiando completamente al Crystal Palace, que no estaba pudiendo salir de su campo, hasta que en una jugada Mateta retiene muy bien un balón largo. Le abre el balón a Dani Muñoz para que tire un centro y ese es el que entra de segunda línea para marcar el primer gol. Definitivamente el Manchester City, a pesar de que había dominado completamente al Crystal Palace esos minutos, se iba por debajo en el marcador y eso le hace perder un poco de confianza. El Crystal Palace poco a poco fue mejorando en el partido, estaba creando más oportunidades y conforme fueron pasando los minutos el Manchester City se empezó a desesperar. El Crystal Palace también era evidente que iba a empezar a ser un juego en el que se empezara a perder mucho tiempo. A final del partido me parece que el árbitro compensa, yo creo que bastante, porque agrega 10 minutos, pero la realidad es que el Manchester City no pudo con el Crystal Palace. Hubo una jugada bastante polémica en la que le hacen un penal a Bernardo Silva. Me parece que no debió haberse marcado como penal. Cuando lo alcanza a impactar el jugador del Crystal Palace, Bernardo Silva ya se está tirando. Definitivamente Bernardo se la compra bien el árbitro y me parece que era la oportunidad evidentemente más clara del Manchester City. Parecía que lo iba a tirar Haaland, él era el que lo había pedido, lo termina tirando Marmoush y el portero Dean Henderson lo ataja. Definitivamente a partir de ahí cambia completamente el partido. El Crystal Palace se viene bastante arriba con ese envión anímico por haber atajado el penal de Henderson. Marmoush pierde completamente la confianza a partir de ahí y me parece que el Manchester City no pudo. A pesar de que en el segundo tiempo tuvo sus oportunidades, Henderson prácticamente fue la figura del equipo. Definitivamente varios jugadores del Crystal Palace estuvieron en su máximo nivel. Uno de ellos ese, la figura del equipo y que me parece que estuvo muy bien en el partido. El otro fue Mateta, el centro delantero que retenía cualquier cantidad de balones a pesar de que la defensa del Manchester City es muy fuerte físicamente. Le estaba compitiendo muy bien, retenía muy bien los balones, permitía que el Crystal Palace se desahogara un poco y eso le ayudó mucho a no estar tan agobiado. Y la figura me parece que definitivamente es Dean Henderson. Atajó cualquier cantidad de tiros a portería. Al final me parece que fueron 25 tiros a puerta. Definitivamente lo de Henderson fue lo mejor del partido. Atajar el penal y ser clave en los momentos importantes en que parecía que el Manchester City podía empatar el partido. El Crystal Palace consigue su primer título. Con esto va a Europa League, un premio bastante importante por haber ganado este título. Definitivamente lo del Crystal Palace esta temporada le vino muy bien haber ganado esta FA Cup. Y por el otro lado Guardiola se queda sin ningún título. Me parece que es una temporada catastrófica para Guardiola, que siguen confiando en él. Vamos a ver qué es la revolución que aparentemente va a tener el equipo para la siguiente temporada. Ya sabemos que Kevin De Bruyne no va a estar, pero hay que esperar las contrataciones de cara al siguiente ciclo, porque me parece que el equipo de Guardiola se está viendo bastante mal esta temporada y vamos a ver cuál es la revolución que se espera. Se habla mucho de Wirtz, el mediocentro ofensivo del Bayer Leverkusen, Reinders, que llegaría ahí en el mediocentro. Vamos a ver también cuáles son las salidas, porque el equipo de Guardiola tiene, yo creo que sobrepoblación en todas las líneas del juego.
En defensa tiene muchos jugadores, en el medio campo no se diga, tiene una cantidad muy vasta, y de 3/4 de campo hacia adelante me parece que el único que no tiene recambio es Haaland. Llegó Marmoush, que puede jugar en esa posición, pero me parece que no está para ser titular en el Manchester City como centro delantero. Me parece que lo de Guardiola esta temporada empieza a ser bastante triste. Vamos a ver si para el siguiente ciclo puede mejorar esto, y si no, hay que esperar a ver cuál es el crédito que tiene Guardiola en el Manchester City. Me parece que ya se le está empezando a terminar, porque el no haber ganado ningún título, haber quedado tan lejos del primer lugar en la Premier, es algo que no se puede permitir el Manchester City, sobre todo por el equipo que tiene. Definitivamente me parece que es el mejor equipo en el mundo, o al menos el más completo, y no ha podido ganar nada. Vamos a ver qué es lo que pasa también a final de la temporada, porque el Manchester City no tiene un lugar asegurado todavía en la próxima Champions. Está peleando con el Newcastle, el Chelsea, Nottingham Forest y por último el Aston Villa, que parece que el Nottingham se ha quedado un poco relegado, pero me parece que lo del Manchester City empieza a ser preocupante. Una temporada sin títulos para Guardiola. Me parece que este partido también no fue el mejor. Marca lo que ha sido el equipo de Guardiola esta temporada. Un equipo que sí llega a dominar al rival, pero sigue sin ser contundente de cara a portería. Me parece que ha perdido mucha dinámica. Los jugadores no se mueven como sí lo llegaban a hacer en temporadas anteriores, como lo ha hecho los equipos de Guardiola durante todo su recorrido en el Barcelona, en el Bayern. Mucha movilidad para crear esos espacios. Esta temporada me parece que ha sido la clave por lo que Guardiola no ha podido tener un equipo que le compita a cualquiera. Me parece que es decepcionante lo del Manchester City, y hay que esperar para la siguiente temporada y el mercado de fichajes, que va a ser muy importante. Con esto terminamos el video. Se pueden suscribir al canal, darle like y poner algo en los comentarios. ¿Cuál sería el fichaje más importante para Guardiola de cara a la siguiente temporada? También me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Instagram y en TikTok como Debutados en Europa. Nos vemos en el siguiente video.